Estamos en diciembre y llega ya el frío y quizá posteriormente también la nieve a Jackson, Tennessee, y precisamente desde Jackson, aquí en los Estados Unidos de América. Les saludo, soy Antón García Fernández y les doy la bienvenida a un nuevo episodio dentro de la serie Jazz en la Estantería, esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca de discos de jazz que estoy escuchando en estos momentos y que he estado poniendo mucho en los últimos días, en las últimas semanas, incluso en los últimos meses. Y decía que se acercaba el frío, bueno, llegaba ya el frío y que estábamos en diciembre, con lo cual eso significa también que se acerca la Navidad. Así que este año voy a hacer lo mismo que hice el año pasado y grabar un episodio de Jazz en la Estantería hablando de jazz navideño, jazz para la Navidad. Si ustedes quieren escuchar discos de jazz con contenido navideño en estas fiestas, pues hay unos cuantos que me parecen interesantes. El año pasado, por ejemplo, si recuerdan, grabé un vídeo en el que hablaba acerca de Ramsey Lewis, de Kenny Burrell y de también un disco muy interesante para mí de Jimmy Smith, que tiene algunos discos navideños que también están muy bien, el organista Jimmy Smith. Pero bueno, de esos hablé el año pasado, así que este año voy a traer otros 3 aquí al canal, otros 3 discos de jazz con contenido navideño, pero desde mi punto de vista muy interesantes. Me gusta la música navideña siempre que esté hecha con clase, con calidad y, por supuesto, siempre que tenga un contenido jazzístico. Bueno, no siempre. Hay músicos que han grabado discos navideños muy interesantes sin que tengan contenido jazzístico, pero lo que quiero decir es que la música navideña sí tiene un contenido jazzístico, todavía me interesa más. Y aquí no vamos a hablar de clásicos como por ejemplo Frank Sinatra o Bing Crosby, los típicos crooners y cantantes a los cuales nos referimos normalmente. Por lo menos yo cuando pienso en música navideña, lo primero que me viene a la cabeza, por supuesto, es Bing Crosby. Los discos de Frank Sinatra, discos de Andy Williams, por ejemplo, de Joe Stafford, de Tony Bennett, pero no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de músicos de jazz, 2 de ellos instrumentales y uno de ellos vocal. Este último, el vocal, también es un nombre que me suele venir a la cabeza y por eso quería compartirlo con todos ustedes. Vamos a hablar de músicos o cantantes de jazz que han grabado discos navideños que a mí me parecen notables. Resulta curioso que durante toda la larga asociación del guitarrista Joe Pass con el productor Norman Granz, en Pablo Records, por ejemplo, nadie hubiese tenido la idea de que Joe Pass grabase un disco de temática navideña, pero así fue. Que yo sepa, no hay un disco de temática navideña, no hay un disco de villancicos, por así decirlo, de Joe Pass hasta 1992. Y ese disco grabado y publicado en 1992 es este Six String Santa, el Santa Claus de las 6 cuerdas. Bueno, ahí están las 6 cuerdas, por supuesto, la guitarra, y en el mástil de la guitarra pues tenemos un sombrero o un gorro, mejor dicho, de Santa Claus, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Joe Pass, que es quien tiene cogida en sus manos esa guitarra con ese gorro de Santa Claus, es precisamente el Santa Claus, el San Nicolás, el Papá Noel de las 6 cuerdas. Este disco lo grabó para el sello Laserlight y el sello Laserlight en general no es un sello que a mí me parezca demasiado atractivo. El sonido no siempre es bueno, las grabaciones a veces pues tienen dudosa procedencia, pero no es el caso de este disco, que está producido específicamente para el sello Laserlight por Ralph Jungheim. Leonard Feather escribe las notas de este disco y llama a Joe Pass, se refiere a Joe Pass no como el Papá Noel de la guitarra, sino como el Art Tatum de la guitarra, cosa que, bueno, pues es una descripción tan válida como otra cualquiera, y teniendo en cuenta el estilo a la guitarra de Joe Pass, si lo transponemos
al piano, pues bien podría ser cierto que esa conexión entre Joe Pass, esa comparación entre Joe Pass y Art Tatum está bastante bien traída. En las notas se dice también que fue el productor Ralph Jonheim quien tuvo la idea de producir este álbum navideño. Es decir, no fue una idea de Joe Pass. Me da la sensación de que en algunos casos los músicos no son a quienes se les ocurre grabar discos navideños, sino que gente relacionada con la industria, los productores, los directores de compañía, lo que antes se llamaba las personas de artista y repertorio, A&R men, ¿no? Estos son los que generalmente tienen estas ideas, pero en este caso, el propio Joe Pass, según dicen las notas de Leonard Feather, parece ser que a Pass le atrajo la idea porque le permitía realizar una sesión tranquila, una sesión pausada y también porque tuvo la oportunidad él mismo de elegir aquellos temas que le parecía que más y mejor le convenían a su estilo, es decir, temas navideños, pero que pudiesen adecuarse al estilo guitarrístico de Joe Pass. Así pues, si ustedes se fijan en los títulos, no sé si se ve muy bien, pero bueno, ahí muestro la parte posterior de este disco, que tiene unos 11 temas, pues verán que la mayor parte del repertorio de Six String Santa está formado por composiciones navideñas ya clásicas, pues por ejemplo Let It Snow, White Christmas, God Rest Ye Merry Gentlemen, O Christmas Tree, que es O Tannenbaum, el tema tradicional germano, It Came Upon a Midnight Clear, Santa Claus is Coming to Town, Winter Wonderland, bueno, temas típicos que salen en prácticamente todos los discos clásicos y canónicos de música navideña. Algunos de estos temas son tradicionales, arreglados por el propio Joe Pass, pero también hay lugar para una melodía bluesera escrita por el propio Joe Pass que se titula Happy Holiday Blues, que está colocada más o menos hacia la mitad del disco. Entonces el propio Joe Pass crea una melodía basada en el blues para este disco navideño. La formación es un cuarteto sin piano en el que Joe Pass está acompañado por John Pisano a la guitarra rítmica. Algún día tendremos que hablar en el canal específicamente sobre este guitarrista John Pisano. Jim Howard, que toca el contrabajo, y Colin Bailey, que toca la batería. Como vemos, un cuarteto pues basado en las cuerdas, un cuarteto que no tiene piano y, por supuesto, un cuarteto que incluye a un John Pisano que ya había colaborado con Joe Pass con anterioridad, además en discos notables, como por ejemplo el clásico disco de Joe Pass For Django. Y aquí la interacción entre la guitarra de Joe Pass y la guitarra de John Pisano es un elemento absolutamente esencial de este disco. Y lo que tenemos como resultado es un disco realmente agradable, fácil de escuchar, marcado, eso sí, por un swing suave, con un Joe Pass que interactúa de una manera muy natural y sin ningún tipo de problemas con la guitarra de Pisano, que reinventa además algunas de estas archiconocidas melodías navideñas y que añade además citas, quotes, ¿no? Citas de otras canciones en algunos de los cortes. A mí esto siempre me parece muy curioso y muy divertido, reconocer ciertas citas que mete el músico cuando está tocando una melodía, pues cita una pequeña parte de otra. Esto ocurre, por ejemplo, en Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, que es el tema que abre el disco, y en cierto momento de la interpretación de este tema, pues hay unas cuantas notas, un pequeño pasaje de Rudolph the Red-Nosed Reindeer, la canción sobre Rudolph, el reno de la nariz roja, que hizo muy popular Gene Autry. Y cuando toca White Christmas, el clásico de Irving Berlin, relacionado
de forma indeleble con Bing Crosby, pues cita un pequeño pasaje de Jingle Bells, Jingle All the Way. Bueno, lo que está claro es que Joe Pass está divirtiéndose mucho en su papel de Santa Claus de las 6 cuerdas, de Papá Noel de las 6 cuerdas en este disco de 1992, Six String Santa. ¿No había grabado anteriormente un disco navideño? Bueno, pues aquí está, de 1992 para el sello Laserlight en un cuarteto en el que brilla también John Pisano. Buen disco navideño, la verdad. Este de Joe Pass, las grabaciones son digitales, el sonido es muy bueno y aunque ya digo que en general hay que tener cuidado con las ediciones de Laserlight, esta está muy bien. Un sello con el que generalmente no hay ningún problema en cuanto a sus ediciones, al sonido, etcétera, porque lo cuida todo mucho, es el sello Telarc. Y en este caso, dentro de su serie Telarc Jazz, en 1995, es decir, 3 años después de que Joe Pass grabase Six String Santa, nos encontramos con un disco navideño grabado para Telarc del pianista canadiense Oscar Peterson, que decidió en 1995 añadir a su extensa, a su ilustre discografía, un disco de temática navideña publicado por Telarc Jazz y titulado, como aquí pueden ver en la cubierta, An Oscar Peterson Christmas. Oscar Peterson ahí sonriendo, mirando a la cámara y por supuesto el rojo y el verde que dominan cromáticamente en esa cubierta porque son los colores generalmente asociados con la Navidad. Este es un disco que se grabó en varias sesiones, por cierto que no hay información en el disco de Joe Pass. La información en los discos de Laserlight generalmente brilla por su ausencia, es el caso en este también. No sé exactamente cuándo grabó Joe Pass el disco o en cuántas sesiones, pero aquí sí, aquí hay información muy detallada y sabemos que se grabó en varias sesiones durante la primera mitad del año 1995. Esto suele ser el caso con los discos navideños que se graban a lo largo del año, muchas veces en verano, cuando menos clima navideño hay, por lo menos en el hemisferio norte, y después se publican hacia la parte final del año, claro, para coincidir con la Navidad. Varias sesiones durante la primera mitad de 1995 y el disco nos presenta 14 temas clásicos relacionados con la Navidad. Estamos hablando también de algunos de los temas más conocidos. Es un disco clásico o un disco de clásicos navideños, ¿no? No hay prácticamente ningún, bueno, prácticamente no hay ningún tipo de sorpresa por aquí. No hay ningún tema del propio Oscar Peterson, por lo que puedo ver, los típicos villancicos, What Child Is This, Let It Snow, White Christmas, Jingle Bells, I'll Be Home for Christmas, esa magnífica balada también relacionada con Bing Crosby, Santa Claus is Coming to Town, Oh Little Town of Bethlehem, Christmas Waltz, que es un tema que, bueno, si no me equivoco, creo que es el mismo. Sí, de Sammy Cahn y Julie Stein, que grabó Frank Sinatra, Have Yourself a Merry Little Christmas, introducida en la película Cita en San Luis, Meet Me in St. Louis, ¿por quién? Por Judy Garland. Bueno, Noche de Paz está aquí también, Silent Night, bueno, los temas que más o menos uno esperaría, y Oscar Peterson aparece aquí en formación de sexteto con Dave Samuels al vibráfono, Jack Chance al fliscorno, Lorne Lovsky a la guitarra, David Young al contrabajo y Jerry Fuller a la batería. En realidad, hay que decir que no se trata de un sexteto en ningún momento, porque lo que ocurre es que tenemos un típico cuarteto de Oscar Peterson con piano, guitarra, contrabajo y batería, y después en algunos de los temas se añade un quinto músico que puede ser Dave Samuels al vibráfono o David Young, o Jack Chance al fliscorno. Entonces hay temas en formación de cuarteto y algunos en formación de quinteto cuando se les añade ese músico. No hay en ningún caso
un sexteto. Así que no es cierto que sea en formación de sexteto, hay 6 músicos, pero generalmente es un cuarteto al que en algunos temas se le añade o un fliscorno, tocado por Jack Chance, o un vibráfono tocado por Dave Samuels. Algunos de los temas, algunos de los cortes que aquí aparecen se benefician además del trabajo de Rick Wilkins, que es autor de unos delicados arreglos para una orquesta de cuerda de 20 músicos de una enorme calidad. Me gustan mucho estos arreglos de cuerda porque son sutiles. Muchas veces los arreglos de cuerda son una muy mala idea si están mal hechos en un disco de este estilo. Pero no es el caso porque Rick Wilkins sabe lo que está haciendo. No encontramos esos arreglos en todas las canciones, pero sí en algunas, y son arreglos que desde luego añaden una atmósfera muy navideña, pero con muchísimo gusto. Está muy bien hecho. Los arreglos, las orquestaciones nunca se meten por el medio y están ahí en el fondo, pero muy bien colocadas. Y desde luego Rick Wilkins creo que hace un muy buen trabajo con esas orquestaciones para una orquesta de cuerda de 20 músicos en algunos de los temas del disco. Ya digo que Samuels al vibráfono y Chance al fliscorno no aparecen en todos los temas, sino solamente en algunos. Es un disco en cuarteto que a veces se convierte en quinteto con el añadido ocasional de vibráfono o fliscorno, nunca los dos juntos. Y lo que sí brilla es la guitarra de Lorne Lofsky, un músico también canadiense, nacido en Toronto y uno de los guitarristas de jazz de mayor reputación en ese país, en el país vecino, al norte del país en el que yo resido, que son los Estados Unidos. El sonido de Lorne Lofsky es un sonido limpio, límpido podríamos decir, lleno de swing, que funciona además a la perfección con el piano de Oscar Peterson. Es un disco que nunca cansa porque se alterna en todo el disco el swing alegre con temas a tempo mucho más lento y mucho más intimistas, como por ejemplo What Child Is This, que bueno, es una versión navideña o con letra navideña de lo que realmente es la melodía de Green Sleeves. En temas más intimistas, como por ejemplo What Child Is This, a un tempo mucho más lento, las cuerdas suavizan todavía más el sonido de estas piezas más intimistas, y por eso digo que están colocadas. Esas cuerdas, esos arreglos de cuerdas están colocados en el lugar generalmente adecuado. El resultado es un muy buen disco en el que se conjugan dos acercamientos distintos a la Navidad. Y esto es lo que me gusta de este disco. Ocurre también, por ejemplo, en el disco de Ramsey Lewis, The Sound of Christmas, que reseñé y del que hablé el año pasado, también dentro de Jazz en la Estantería. Tenemos dos acercamientos distintos a la Navidad en este disco de Oscar Peterson. Por un lado, lo festivo, la diversión, el jolgorio, la celebración que asociamos con estas fechas. Y por otro, lo personal, lo más íntimo, lo introspectivo, lo nostálgico, que también forma parte de estos compases finales de cada año en los que estamos en estos momentos mientras estoy grabando este vídeo. Un álbum, este Oscar Peterson Christmas, en definitiva, para escuchar en Navidad con la máxima atención. También tengo que decir que yo tampoco soy de esas personas que escuchan temas navideños cuando no es Navidad, sino cuando nos estamos acercando a la Navidad y durante estas fechas. Hay gente que escucha temas navideños durante todo el año, ¿no? Pero esto a mí no me ocurre. Empiezo a poner discos navideños cuando llega diciembre, generalmente. Y este lo escucho y además lo escucho con mucha atención. No lo tengo puesto ahí de fondo, porque cuando toca Oscar Peterson no es posible tener un disco puesto de fondo desde mi punto de vista. Una Navidad de Oscar Peterson, an Oscar Peterson Christmas, grabado en 1995 para el sello Telarc dentro de su serie de jazz. Y tenemos, como he dicho, dos discos instrumentales y terminamos con un tercero que es un disco vocal. Y es un disco vocal
de una de las más grandes voces del jazz, que trasciende el jazz, que también interpreta pop con una maestría impresionante, que grabó una serie de songbooks de diferentes compositores del Great American Songbook, compositores estadounidenses importantes como Porter, Gershwin, Ellington, Mercer, bueno, y muchísimos otros para Verve Records. Y por supuesto saben que estoy hablando de Ella Fitzgerald, y como la de Joe Pass, la discografía de Ella Fitzgerald es muy extensa. Y no olvidemos, por cierto, que llegó a grabar algunos álbumes con Joe Pass para Pablo que se encuentran entre lo mejor, ya no solo de la carrera de ambos, sino del propio catálogo de Pablo Records. Pero es cierto que la discografía de Ella Fitzgerald no incluye demasiadas grabaciones navideñas. Por ejemplo, hay un disco que registró para Capitol Records en 1967 a las órdenes de Ralph Carmichael. Y por tanto, como está a las órdenes de Ralph Carmichael, pues tenemos una orquesta de cuerda en ese disco para Capitol, que no está nada mal, porque claro, es Ella Fitzgerald cantando con unos muy buenos arreglos de cuerda, y eso siempre es positivo. Pero para mí el disco más interesante entre los discos navideños de Ella Fitzgerald es el que grabó 7 años antes en Nueva York para el sello Verve. Lo grabó en 1960 y es este disco que aquí tengo, que se ha reeditado en varias ocasiones. Esta es una edición bastante antigua, hay otra posterior, y se titula Ella Wishes You a Swinging Christmas, es decir, Ella les desea o te desea una Navidad llena de swing o a ritmo de swing. Bueno, el título ya deja claro el concepto de este álbum, y además las notas lo confirman, porque lo que ella busca aquí es alejarse de lo solemne. Para eso ya está el disco con Ralph Carmichael para Capitol, aunque claro, cuando grabó este disco ella no lo sabía, porque este disco es de 1960 y el que grabó para Capitol de 1967. Pero bueno, si quieren escuchar la parte más solemne de la Navidad en voz de Ella Fitzgerald, el disco con Ralph Carmichael para Capitol, pero aquí se aleja de lo solemne y subraya el aspecto más festivo de la Navidad. Por eso Swinging Christmas. No es Navidad. It's not Christmas, it's Swinging Christmas. Y esto es importante porque para ello recurre al swing con la inestimable ayuda del arreglista Frank DeVol, uno de los grandes arreglistas que han trabajado para todo tipo de sellos, pero sobre todo para el sello Verve. Autor aquí de unos arreglos muy atractivos, llenos de swing, por supuesto, y que no entorpecen en ningún momento las interpretaciones vocales de Ella. Más bien al contrario, hacen que Ella Fitzgerald se encuentre tan a gusto que improvisa y se divierte, se lo pasa de maravilla jugando con las melodías y haciendo alusión a éxitos por entonces recientes, como por ejemplo hay una alusión en Rudolph the Red-Nosed Reindeer, cuando canta Rudolph the Red-Nosed Reindeer, pues hace una alusión al Tom Dooley, Hang Down Your Head Tom Dooley, Hang Down Your Head and Cry, ¿no? Que había sido un éxito para el Kingston Trio recientemente, bueno, antes de 1960, pero más o menos en la época. Se lo está pasando bien Ella Fitzgerald, e incluso ese sempiterno grupo vocal que aparece en algunos de los cortes y que realmente no necesita estar ahí, pero en este caso no perjudica el resultado final del disco. El grupo vocal, gracias al buen hacer de Frank DeVol, que bien se podía haber ahorrado el grupo vocal por otra parte, pero bueno, ya que está ahí, al menos está bien hecho, y por supuesto el buen hacer vocal de la propia Ella Fitzgerald. Si nos alejamos de lo solemne y nos centramos en el jolgorio, en la diversión, pues el repertorio se va a basar en los típicos clásicos navideños. Voy a mostrar la parte posterior de este disco. No sé si se ve muy bien, pero bueno, ahí está el repertorio, 12 temas, y todos ellos, o prácticamente todos, clásicos navideños. Pues Jingle Bells, Santa Claus is Coming to Town, Have Yourself a Merry Little Christmas, bueno, White Christmas y Let It Snow, Winter Wonderland, bueno, los que uno más o menos esperaría.
interpretados por una Ella Fitzgerald pletórica de energía. Pero lo que me parece muy interesante de este disco es que además de esos clásicos navideños, más o menos hacia la mitad del disco, se acerca a un tema que uno no esperaría en un disco navideño, que es el Good Morning Blues, de Count Basie y de Jimmy Rushing. Claro, Jimmy Rushing hace una versión excelente con la orquesta de Count Basie, y aquí pues Ella Fitzgerald toma esa versión como modelo, ¿no? Y se acerca al Good Morning Blues de Count Basie y Jimmy Rushing, que es un tema en general extraño en un disco de Navidad, pero que como menciona en cierto momento a Santa Claus, dice Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus en cierto momento, ¿no? Como menciona a Papá Noel, pues entonces ya cuenta como tema navideño, se justifica que aparezca aquí. Y funciona además muy bien, porque realmente Ella Fitzgerald hace una interpretación excelente de la que estarían orgullosos Rushing y Basie, sin ninguna duda. Más reposadas son algunas de las baladas. No hay muchas, pero no hay ninguna razón. Ya sabemos en 1960, después de discos de Sinatra para Capitol, como por ejemplo Songs for Swinging Lovers, que el swing puede estar en una balada también. Y bueno, pues esto ocurre aquí también. Las baladas que tenemos aquí son más reposadas, pero también funcionan bien dentro del contexto de una Navidad a ritmo de swing. Tenemos The Christmas Song de Mel Tormé, que es ese tema que se suele asociar a Nat King Cole, pero que no compuso Nat King Cole, sino que lo compuso Mel Tormé. O un tema que, bueno, a veces se olvida dentro del repertorio navideño, que yo recuerdo que cantaba además muy bien Art Lund, uno de los crooners que solían cantar con la orquesta de Benny Goodman, entre otras, que es What Are You Doing New Year's Eve? Es decir, ¿qué vas a hacer el día de fin de año? Y estas baladas las interpreta Ella con esa elegancia que siempre la caracteriza. Es un disco totalmente recomendable, un disco para mí clásico dentro del repertorio navideño, que aúna swing con los clásicos de la Navidad, y que yo tengo en esta edición en CD de 1988, porque bueno, es la que encontré en su momento, pero se reeditaría este disco en el año 2002 con algún tema extra y además nuevas notas a cargo de Will Friedwald, que es uno de los críticos de jazz que más saben acerca de jazz vocal y de esa conexión entre el pop clásico y el jazz. No tengo esa edición, pero si pueden encontrar la edición de 2002, pues por supuesto es mucho mejor porque tiene notas de Will Friedwald y además el sonido, por lo que he leído, es mejor y tiene algún tema extra esa reedición de 2002. La que yo tengo es la de 1988, que no está mal tampoco y que, por supuesto, nos da una idea con buen sonido todavía, aunque es un CD ya bastante antiguo, pero con buen sonido todavía de este gran álbum de Ella Fitzgerald, que ahí sonriendo y entre las letras de su nombre, sin olvidar por supuesto el logotipo de Verve Records, entre las letras de su nombre sonríe y nos desea una Navidad llena de swing. ¿Y qué mejor que una Navidad llena de swing? Pues la verdad es que no hay nada que pueda ser mucho mejor, o pocas cosas pueden ser mucho mejores que una Navidad a ritmo de swing, y además cuando es Ella Fitzgerald y con unos arreglos magníficos de Frank DeVol. Como no tengo la edición de 2002, pues esta edición no incluye ninguna información acerca de quiénes son los músicos de sesión que participaron en esta grabación. Si ustedes tienen la versión de 2002, es posible que ahí sí que venga esa información, pero yo ni la tengo ni la he podido encontrar tampoco en internet. A lo mejor está en internet, pero yo no la he encontrado. Llegamos así al final de esta edición navideña de Jazz en la Estantería. Voy a recordar que hemos hablado de Ella Wishes You a Swinging Christmas, disco para Verve con arreglos de Frank DeVol del año 1960.
1995, bueno, hace ya casi 30 años que se grabó este disco de Oscar Peterson, An Oscar Peterson Christmas, para Telarc Jazz, y Joe Pass en 1992, con lo que yo creo que es el único disco navideño de Joe Pass, podría estar equivocado, pero me parece que es así, Six String Santa de Joe Pass, grabado para el sello Laser Light, con John Pisano también a la guitarra, en el año 1992. Esos son los 3 discos dentro de este episodio de Jazz en la Estantería, que subtitulamos como el año pasado, Jazz para la Navidad. No sé si ustedes conocen estos discos, no sé si ustedes los tienen, no sé si hay otros discos de jazz o específicamente jazzísticos que ustedes tienen y que les gustan para escuchar en la Navidad, discos jazzísticos con temática navideña. Dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo si es que les interesa, pues, comentar algún otro título que les parece interesante dentro del jazz navideño, que seguramente hay muchísimo más que lo que yo tengo, pero estos 3 discos realmente son muy interesantes, y si también quieren comentar lo que les parecen estos discos de Joe Pass, Oscar Peterson y Ella Fitzgerald, pues podemos entrar como siempre en una conversación a través de los comentarios que se pueden dejar en la parte de abajo de este vídeo. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Ya se acerca la Navidad, estamos a mediados del mes de diciembre del año 2024 y en el salón de mi casa he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias, como siempre, por el interés que muestran en estos vídeos jazzísticos, por los comentarios que puedan dejar por la parte de abajo del vídeo, y con ayuda de Joe Pass, de Oscar Peterson y de Ella Fitzgerald con Frank DeVol para Verb, les deseo a Merry Swinging Christmas. Feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2025, que muy pronto se nos viene encima. Hasta la próxima ocasión, Jazz en la Estantería, en mi canal de YouTube, Antón GF.